poder seguir con el resto de... Ay, me parece un cartel. Para seguir con el resto del taller. Voy a comenzar hablando un poco de historia sobre el concepto de género, que esta es una noción que se remonta al siglo XVII con el pensamiento de Paulin de la Barrère, el cual publica 3 textos y a raíz de los mismos empieza a problematizar y a cuestionar con los partidarios de la inferioridad de las mujeres, como una cuestión intrínsecamente biológica esta inferioridad, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad social entre hombres y mujeres no era una consecuencia de esta desigualdad natural, biológica, intrínseca de la mujer, sino que estaba más relacionada con una desigualdad social y política. En función de estos dos ejes, se comenzaron a dar diferentes desarrollos teóricos, contrapuestos claramente, que se mantienen hasta hoy en la actualidad y que siguen dando discusiones, y que permitieron que se enmarquen luchas alrededor de estos mismos. Bien, las luchas que se enmarcaron se dieron en 2 ejes centrales. Por un lado, el derecho a la igualdad de género, la erradicación de las violencias, también se suma la despenalización y legalización del aborto, que es la lucha por la reproducción o no de la vida, y por otro lado, la lucha por las diversidades sexuales, el movimiento LGBTIQ+, que solicita ser incluidos como sujetos políticos, sexuales, como ciudadanos. Esto se dio en los últimos 40 años, tras la llegada de la democracia en los 80. Y en el año 2000, todas estas organizaciones que se fueron dando para luchar por los derechos, y de este modo adquirirlos, se polarizaron y se organizaron en 2 movimientos. Por un lado, el movimiento feminista, y por otro lado, el movimiento LGBTIQ+, que fue muy visible por las marchas del orgullo gay, o marcha del orgullo disidente hoy en la actualidad, que es como se lo llama, ¿no? Este movimiento LGBT tuvo lugar a 2 conquistas, a la conquista de 2 leyes, que es la ley del matrimonio igualitario, que permite la unión civil entre 2 personas del mismo sexo, y la ley de identidad de género, que es en la que nos vamos a puntualizar un poco más, que permite la despatologización de vivencias trans, el derecho a la identidad de género, trato digno, cambio registral y acceso a la salud integral. La despatologización de vivencias trans, porque aquí en nuestro país, por esta ley, que es una ley de avanzada, y muy observada también por otros países, lo que permite es que la persona pueda hacer un cambio registral, y con cambio registral me voy a estar refiriendo a el cambio de DNI o el cambio de partida de nacimiento. Puede acceder al cambio registral sin la necesidad de un aval médico, psicológico. Igual ocurre con las intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de hormonización. Y también que, bueno, no se necesita un aval que diga que esta persona tiene disforia de género, como sí en otros lugares. El derecho a la identidad de género. No es necesario alcanzar la mayoría de edad para hacer valer este derecho, y como también es concebida como un derecho a la identidad de género, permite el acceso a otros derechos, como la salud, el trabajo, la educación, donde personas trans han sido bastante excluidas, muy excluidas durante mucho tiempo. El trato digno, se tiene el mismo trato hacia las mismas personas, es decir, el mismo trato por igual, y cuando el cambio registral no se encuentre hecho, va a tener derecho a que se le llame por el nombre de pila, empleado por esa persona sin la necesidad de haber tenido el cambio hecho, ¿no? Con cambio registral, este es gratuito, personal, no es exclusivo para personas de nacionalidad argentina, y siempre se resguarda la confidencialidad. Con el resguardo de la confidencialidad, quiere decir que nadie va a poder acceder a estos datos, salvo el titular, o por medio de una orden judicial que a su vez esté fundamentada de manera escrita. Por lo contrario, no se va a poder acceder a los mismos datos. Y en relación al cambio registral, lo que ocurre es que va cambiando la disposición en función de las edades, si es mayor o menor de edad la persona de quien se trate. Las personas mayores de edad pueden dirigirse al registro civil y solicitar el cambio de partida de nacimiento y de DNI en función del nombre de pila, debiéndose después ir a los lugares o a las diferentes instituciones donde quieramos hacer modificar el cambio de nombre de pila, perdón, y luego también puede llevar y facilitar una foto en la cual esta persona se encuentra identificada actualmente.
Las personas menores de edad, lo que ocurre es que sí, son niñas, niños y adolescentes que gocen de la edad y de la madurez suficiente, pueden hacer valer su derecho de hacer el cambio registral. Pero si no gozan de estos dos requisitos, se necesita la firma de los tutores legales y del niño también, niña o adolescente, donde se expresa la conformidad y la voluntad de hacer este cambio, porque siempre hay que tener en cuenta que tienen el derecho a ser oídos y escuchados y tener en cuenta su opinión, ¿no? Y con el acceso a la salud integral y a prácticas médicas que permiten el goce de la salud integral de las personas en cuestión, específicamente se garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales sin la necesidad de contar con la autorización judicial o administrativa previa. Y también un dato muy importante es que son tratamientos gratuitos, es decir, que ya sea desde un espacio público o privado, la persona puede acceder a estos tratamientos que garantiza la ley. Ahora traje un video que me parece que ejemplifica mucho la discriminación y la vulneración que viven personas trans, en este caso mujeres, y sobre todo en el marco de la sanción ya de la ley de identidad de género. Así que me voy a pasar a ponerlo. Por mi condición siento que estoy en inferioridad de condición. Las insinuaciones sexuales son algo a lo que te acostumbras. Sabes que en algún momento te va a pasar. Ese escote es provocativo, que vos te lo buscaste, que por qué salís así. A veces parece que están queriendo hacer doler. Todos merecemos ser tratados por igual. Nadie es quien para pensar que una persona vale más y otra menos. O sea, déjame demostrar que soy buena para esto. Si no me estás prejuzgando. Sos llamativa, sos alta, y es ahí donde te ponen en lugar de objeto. Los prejuicios sociales, sabes que están ahí, pero cuando te pasa es duro. Uno piensa que es cosa del pasado, debería ser cosa del pasado, pero para nuestro pesar sigue pasando. A mí me han llegado a decir, prefiero un hombre en tu lugar. Bien. Bueno, es un video que me conmueve mucho en lo personal y creo que refleja muy bien algunas de las cosas por las que tienen que pasar personas con esta vivencia. Bueno, ahora voy a continuar con dos conceptos que también son centrales y que suelen aparecer mezclados, que son el concepto de sexo y género. A lo largo de la historia, las sociedades utilizaron las diferencias anatómicas para marcar la diferencia o desigualdades sociales y políticas entre las personas. Cuando hablamos de sexo, hacemos referencia a la biología del individuo, y cuando hablamos de género, hacemos referencia a una construcción social, cultural, histórica, que va a determinar comportamientos, maneras de sentir, actitudes, que pertenecen tanto a lo femenino como a lo masculino, siempre dentro de lo binario, ¿no? Dentro de estos dos términos. Ahora, cuando una persona nace y se observan sus genitales para determinar cuál es el sexo asignado al nacer, por lo general se adosa, o sea, en función de que sea pene o vulva, se le va a adosar cierto estereotipo y comportamientos y manera de ser en función de lo femenino o lo masculino, dejando en la cuestión de género un montón de identidades por fuera que no van a ser exploradas, y en la cuestión de sexo, en lo más genital, va a tener que afectar a las personas intersex. Bueno, conceptos claves que se desprenden de esto son el sexo biológico, que ya lo estuve nombrando hace un rato, que corresponden con características físicas, biológicas, que diferencian a los individuos a nivel sexual, y
esto trasciende la genitalidad porque incluye órganos, hormonas y cromosomas. Entonces, cuando hablamos de personas intersex, puede ser que la persona tenga una vulva, pero esté secretando hormona masculina. Y no se deja de lado con este concepto a personas intersex. También el género, que es una construcción social asociada a la división binaria del sexo biológico, que es lo que la sociedad espera de hombres y mujeres. Con identidad de género nos referimos a cómo las personas viven, expresan y se sienten identificadas en relación a su género, cómo se autoperciben. Esto es una construcción propia de cada persona, es una construcción propia y no está en relación, en función de lo que es el sexo biológico, ¿no? En nuestra sociedad, y creo que la mayoría, sin duda, hay una primacía de la heteronormatividad y lo que ocurre es que las únicas identificaciones posibles, como ya venía contando, son lo femenino y lo masculino. Y existen un montón de otras identidades más, como transgénero, que son las personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer, personas queers, género fluido, no binarias, entre otros, que pueden no encontrarse categorizados. Y bueno, para cerrar con esto de identidad de género, el concepto cisgénero hace referencia a aquellas personas que sí se sienten identificadas con su sexo asignado. Con orientación sexual nos referimos a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas. Dentro de esta definición entran lo que son las categorías heterosexual, homosexual, que por ahí son las que nos encontramos más familiarizados, pero también están las personas bisexuales, que se sienten atraídas por personas de cualquier sexo, personas pansexual, que sienten atracción por personas indiferentemente de cuál sea el género de esa persona, asexuales, que son personas que no sienten atracción sexual por otras personas, pero sí pueden sentir atracción emocional y afectiva por esas personas, ¿no? Y demisexuales, que son personas que sienten atracción sexual, pero luego de haber establecido un fuerte vínculo afectivo y emocional. En la expresión de género es el modo en que cada uno elige expresar su identidad de género y se manifiesta a través del nombre, vestimenta y actitudes. Esto es una elección de cada uno. Bien, disidencias sexuales. ¿Por qué utilizamos el término disidencias y no minorías? Una pregunta que yo me estuve realizando cuando armaba esto es si yo puedo saber que todos los que estamos aquí en este momento somos hetero o si todos somos cisgénero. Yo no lo puedo saber, tampoco me corresponde preguntarlo porque eso es algo del ámbito privado de cada uno. Y esto es lo que me lleva a suponer hasta qué punto estamos hablando de minorías y no estamos hablando de una mayoría, me lleva a esta reflexión. Y también otra cuestión que me transmitió un amigo hace un tiempo es ¿por qué el término disidencia? Porque, como dice ahí, es una forma de nombrar, reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos que no están alineados a la heteronorma. Porque son personas que disiden de la heteronorma y nosotros sabemos justamente esto. Entonces, para no caer en el categorizar, porque no vamos a poder categorizar absolutamente todo, disidencia me parece que es un término que viene muy bien y que así me ha sido transmitido desde el colectivo, al menos por personas allegadas, y me parecía muy bueno transmitírselo. Y para cerrar, la sigla, ¿qué significa la sigla LGBTIQ+, lesbiana, mujer que se siente atraída por otra mujer, la G, gays, hombres que se sienten atraídos por otro hombre, bisexuales, personas que se sienten atraídas por hombres y mujeres, transgéneros, personas que se sienten identificadas con el género opuesto, el de su nacimiento, travestis, personas que les gusta usar vestimenta opuesta a la de su género de nacimiento. Este también es un concepto bastante político, donde hay una apropiación de la injuria. Transexual, persona que se cambia de sexo por medio de una intervención quirúrgica, y también agrego hormonización, tratamiento de hormonización de acuerdo a lo que se elija. Intersexual, persona que nace con características biológicas femeninas o masculinas, y queer, personas que no se sienten identificadas con su género, con un género en particular. Bueno, sigue mi compañera.
Bueno, tengo que compartir pantalla, ¿no? ¿Dónde está? Acá. No, a ver. Perdón, esperen que voy a dejar de compartir porque quiero compartir desde el Drive. Tengo abierto acá. Mientras van buscando, chicas, la gente, el resto, por favor, encienda sus cámaras. Vemos mucha gente sin la cámara encendida. Ahí está. Tengo que apretar. Donde dice diapositiva, ¿no? No. Donde ¿cómo dice se- presentar, arriba a la derecha, Carla. Donde Arriba, dice acá. compartir, ahí. Ahí está. Muy bien. Gracias, Caro, gracias. Bueno, antes de arrancar, quiero compartirles que es la primera vez que presento en una jornada de esta magnitud, por ende estoy experimentando un poco de ansiedad, unas sensaciones de ansiedad, unos pensamientos un toque sí, catastróficos, así que después de este momento de difusión voy a arrancar con mi presentación. Yo les quiero compartir qué aspectos son importantes a tener en cuenta en la clínica, es decir, cuando tenemos un consultante que pertenece al colectivo LGBTQI+, no porque la clínica vaya a ser distinta, porque como decía y marcaba Sol bien antes, son personas iguales, entonces los conceptos las formas teóricas a las que nos vamos a acercar van a ser las mismas, pero sí es importante tener en cuenta algunos conceptos teóricos de las experiencias que relatan y experimentan a lo largo de su vida estas personas, es decir, las personas no binarias y las que integran el colectivo, que son distintas cualitativamente a las que experimentan las personas cis hetero, ¿sí? Es por eso que es importante tener en cuenta estos conceptos que si no nos acercamos a esas experiencias no vamos a tener en cuenta por la falta de experiencia y acercamiento. Uno de los términos centrales es el que se llama estrés de disidencias. En la bibliografía lo pueden encontrar como estrés de minorías, pero por razones como las que dijo Sol antes, el término de disidencias tiene una connotación política importante, de reivindicación de los derechos y de los derechos, por eso es que se utiliza este término, y así lo voy a nombrar a partir de ahora. ¿Sí? Se refiere al tipo de estrés o presión experimentada como resultado de ocupar una categoría social marginalizada y denigrada. Las experiencias de evaluaciones negativas a nivel social y las interacciones interpersonales que van construyendo estas personas terminan construyendo una red relacional en relación al self, plagada de expectativas de rechazo y denigración. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a este estrés particular? Las formas más obvias son la violencia, el acoso, la victimización, la discriminación sutil abierta, que se pueden evidenciar en ámbitos académicos, por ejemplo, o en la etapa escolar, cuando no son invitados a algunos cumpleaños simplemente por ser distintos, rechazo social, ostracismo, falta de apoyo institucional, que esto se puede ver un poco reivindicado a través de la aparición y aprobación de determinadas leyes que reparan la vulneración de estos derechos, y persistentes microagresiones, que son sutiles experiencias de negligencia y tratamiento deficiente en una variedad de entornos, tanto escolar como en el entorno de salud, en el entorno familiar inclusive también. A continuación voy a mostrar dos videos cortitos de una entrevista que le hicimos el año pasado al papá de una nena trans que expresa muy claramente a qué nos referimos con este tipo de estrés particular. Sol. Carla, pará, vamos Sí, a... sí. Esa Sí. fija. Vamos a presentarlo. Nosotros el año pasado armamos una clase con Carla, este tema específicamente. Decidimos entrevistar antes de armar la clase a dos personas, una de Yendel Abril, que es una persona increíblemente maravillosa, y él es, yo le cambio siempre el nombre, el apellido es Muratore, y es el papá de Agostina, si no me equivoco. Diga niña trans. Gracias, Caro, por esa aclaración, súper importante. Así que voy a poner el video.
No se escucha. ¿No se escucha? No. Ay, ¿qué está fallando? La parte de arriba donde dice compartir pantalla, tienes que buscar Sí. opciones y dice compartir sonido o share sound. A ver. Ay, no sé cómo se escucha. Arriba dice, lo que se apertura arriba, el compartir pantalla, al lado derecho, Sí, opciones, compartir audio o share sound. Puede ser que te parezcan como unos puntitos en vez de opciones. Y A ver. ahí hay varias. Compartir sonido. Acá está. Gracias. Gracias, chicas. ¿Ahí? Afortunados en ese sentido porque es muy común que los niños y niñas sean rechazados por su propia familia y ni hablar por el entorno más lejano. Y el primer lugar de exclusión de las niñeces, bueno, de las personas trans, es la familia. Y eso es la que lo lleva a tantas cuestiones tan complicadas a futuro, ¿no? Que ya sabemos, en la adolescencia, las adicciones, la automedicación, el suicidio, y con una expectativa de vida del colectivo trans de 35 años. Afortunados en ese sentido porque es muy... Sí, yo escuché a una persona del colectivo una vez dar un ejemplo muy bueno que decía que una persona de raza negra, o un niño o una niña de raza negra que va al colegio y le hacen bullying, la pasa muy mal, pero vuelve a su casa y encuentra que su papá es negro, su mamá es negra, su hermana es negra. Un gordito que le hacen bullying, la pasa mal, pero vuelve a su casa, o tiene un vecino, o tiene un tío, o tiene un amigo, tiene una abuela, o alguien que también es gordito, encuentra algún espejo, algún reflejo, sabe que no es el único en el mundo, y sabe que esas personas pueden vivir, pero una personita trans que llega a su casa y además de que nadie es trans, la rechazan, debe ser durísimo, debe tener, eso me imagino yo que tiene un costo psíquico en la persona, en la formación de la personalidad a futuro, que, bueno, por eso sabemos que sucede lo que sucede a futuro. Bueno, es clarísima la forma en la que expresa y comparte la experiencia. Se nota que claramente ha tenido mucho contacto con personas de la comunidad, más allá de su hija, y lo expresa de una manera súper clara. También es importante, ahora les voy a compartir algunos datos más, saber que inclusive dentro del colectivo también difieren el tipo de estresores que atraviesan las personas de los distintos sectores dentro de la comunidad. Por ejemplo, en minorías de género, que son las personas trans o no binarias, existen los desafíos por la designación sexual en los documentos legales, que es bien lo que explicó Sol antes, ¿no? Que a través de la ley esta brecha se puede empezar a eliminar. Y también otra situación que yo cuando la leí en la bibliografía me llamó mucho la atención y me choqué bastante, que es el ingreso a los baños públicos. Son estresores que las personas cis o cis hetero no atravesamos cuando vamos a un baño público, a un bar, no sé, a un consultorio médico, y nos podemos imaginar las experiencias de maltrato o el malestar que pueden atravesar las personas trans a la hora de elegir al baño público al que quieren ingresar. También en relación a las personas bisexuales, aparece la discriminación por parte de los heterosexuales como así los homosexuales, debido a que hay estereotipos relacionados con la ilegitimidad e inestabilidad de la bisexualidad. Es decir, esto que es una fase o son personas que no se terminan de definir dentro de su orientación sexual, que termina generando un estresor también. La investigación ha avalado la idea de que este tipo particular de estrés se asocia a problemas de salud. Bien, acá tengo algunas estadísticas.
en las personas, en las disidencias sexuales, los trastornos de ansiedad, ánimo y uso de sustancias a lo largo de su vida son 2,5 veces más altas que en personas heterosexuales. En personas trans, entre el 55 y el 62% presentan síntomas de depresión, 40 al 48 síntomas de ansiedad y del 20 al 40 uso de sustancias. El 78% de las personas trans reportó haber sido en algún momento acosado o acosada, 35% haber sido físicamente atacado o atacado, y el 12% haber sido abusado o abusado sexualmente durante la época escolar. Y también aparecen tasas elevadas de desempleo y discriminación económica. Esto es central también que lo tengamos en cuenta. ¿Han visto el Patricio? Bueno. ¿Qué pasó? No pasa nada. Las personas experimentan el rechazo a acceder a un puesto de trabajo o inclusive ser despedidos una vez que ingresan, simplemente por el solo hecho de quiénes son, ¿sí? Que eso es una situación que a la población general no le suele suceder, o por lo menos en muchísima menos frecuencia, ¿sí? Otro concepto importante a tener en cuenta es el de homofobia internalizada, que se refiere a la internalización de las experiencias negativas, la visión denigrada que la sociedad tiene de este colectivo. Y si entendemos al yo conceptualizado desde ACT como un producto derivado del entrenamiento en denominación, categorización y evaluación, podemos empezar a pensar qué tipo de relación con sí mismas y mismos desarrollan estas personas, ¿sí? ¿Qué narrativa tienen acerca de quiénes son, acerca de sí mismos? Y podemos empezar a pensar qué redes de ideaciones podemos identificar. Por ejemplo, si ser hetero está bien y ser gay es lo opuesto, entonces tengo algo malo. Si me han rechazado en la escuela y en la familia, en el marco de coordinación, entonces me van a rechazar en otros lados, un marco de causalidad y temporalidad. Los profesionales de salud tratan enfermedad, entonces me van a decir que tengo algo malo, ¿sí? En el marco de coordinación y de causalidad. Matthew Quinta es uno de los autores que más desarrollo conceptual y teórico ha hecho al respecto en relación al colectivo, y él nombra como dos tipos de herramientas desde dos esferas distintas que nos pueden ayudar para potenciar el cambio como agente de salud. O sea, de qué forma nos podemos fortalecer en ese área, ¿sí? Una es el conocimiento intelectual y por otro lado es el contacto experiencial. Dentro del conocimiento intelectual tenemos por un lado tenemos que conocer cuáles son las guías y las pautas regionales para las personas de la comunidad. Esto quiere decir saber si el Ministerio de Salud o el Ministerio de Género ha lanzado alguna guía que nos ayude con algunas herramientas o instrumentos que nos faciliten la tarea, inclusive, como decía Sol antes, la legislación actual, ¿sí? Si hay una ley que ampara, si hay una ley que avala derechos, que protege. También es importante desde la teoría conocer cuál es el rol de la transición y las múltiples posibilidades en relación a esto para poder acompañar a las personas no binarias o trans de la mejor manera posible. Y por otro lado también conocer cuáles son los aportes de las ciencias conductuales contextuales para acercarnos a la experiencia de esta población, por ejemplo, participando de una charla como esta. Por otro lado, el contexto experiencial. Es muy importante ayudar a los consultantes a tomar contacto con la experiencia y disminuir la evitación experiencial, porque a partir de los conceptos que fui hablando antes, podemos hacernos una idea de que son personas que desarrollan un repertorio de evitación experiencial importante, entonces que aprendan a tomar contacto con la experiencia, que puedan defusionarse, que puedan tomar perspectiva y tomar contacto con los valores, nos va a ayudar a fomentar la flexibilidad psicológica y ayudarlos a crear vidas con sentidos. Y por otro lado también es importante desde lo experiencial tomar contacto con la experiencia directa de estas personas a través de darles voz, ¿sí? Otro concepto importante que me parecía que está bueno transmitir es que se utilizan dos tipos de terminología clínica a veces cuando se refieren a esta población que resultan del paradigma dominante, que suele ser patologizante con la experiencia de las personas no binarias. Uno es el concepto de disforia de género y el otro es el trastorno de la identidad sexual, ¿sí? Disforia de género aparece en el DSM-5
Y es importante que nos podamos desfusionar de estos paradigmas, porque definen la experiencia de las personas no binarias de manera patologizante. Y esta fusión nos impide apreciar el creciente número de las personas que están rechazando las perspectivas tradicionales en relación al género. Y de nuevo, resulta patologizante esa experiencia, y no nos permite contactarnos y tener en cuenta otras formas de vivir el género que no sean las binarias, es decir, género femenino y género masculino. Y en relación a la flexibilidad, algo dije antes, que es importante no concebir a la transición, cuando una persona quiere transicionar, es importante no concebirla como una serie de pasos rígidos, sino concebirla como una forma más flexible y expansiva de vivir el género. No todas las personas que transicionan van a querer hacer el tratamiento hormonal, o no todas van a querer someterse a la intervención quirúrgica, y es importante que esto lo tengamos en cuenta y estar atentos a no imponer una forma específica de transicionar, sino entenderlo como acorde a los valores de esa persona y a qué tipo de vida quiere vivir en relación al género. Y por otro lado, me parecía importante visibilizar de qué manera se conceptualiza a las personas no binarias desde el DSM-4, porque también hay muchos colegas que siguen utilizando el manual para definir a estas personas, y es importante que tengamos en cuenta visibilizar de qué habla cuando habla de trastorno de la identidad sexual. Lo define de la siguiente manera: se caracteriza por la identificación persistente e intensa con el otro sexo, acompañada del malestar persistente por el propio sexo. Y dentro de los criterios para realizar el diagnóstico, incluye 4 o más de los siguientes rasgos: deseos o insistencia de que uno es del otro sexo, insistencia por llevar ropa del otro sexo, preferencias por el rol del otro sexo, deseo de participar en juegos o pasatiempos del otro sexo, y preferencias marcadas por compañeros o compañeras del otro sexo. Claramente podemos ver que hay una concepción súper tradicional, binaria del género, e inclusive una correspondencia sexo-género, ¿sí? Y fíjense que todos los rasgos que incluye están súper delimitados por los estereotipos y roles de género, ¿sí? Por eso es importante, me parecía re importante que lo podamos visualizar, porque quizás no tenemos en cuenta estos criterios, y es el paradigma dominante. Y tenemos que tener en cuenta esto para realizar un cambio de paradigma. Y por último, quería también traerles algo que leí y me pareció súper pertinente y súper interesante, de Floxan Praga, que en su libro Análisis Funcional de la Conducta, ella nos dice que desde la perspectiva funcional, una noción de conducta basada en la continua interacción entre el individuo y su contexto, es decir, entender la conducta como acto en contexto, es conceptualmente afín a algunas de las principales corrientes feministas y las perspectivas de género. Ella nos dice que desde el análisis de la conducta, las etiquetas de género hacen referencia a una clase de comportamientos, ¿sí? A un conjunto determinado de respuestas y patrones conductuales que adquieren cierto valor normativo en distintas culturas o sociedades. Es decir, que distintas relaciones de contingencia producen distintos patrones de conducta, ¿sí? Esto quiere decir que a través desde que una persona nace, a través de la asignación del sexo y el género al nacer, se terminan desplegando una serie de reforzamientos diferenciales que terminan haciendo que aparezcan con más frecuencia un tipo de comportamientos en las personas que etiquetamos como mujeres y en las personas que etiquetamos como hombres. Entonces, pensar la definición de hombre o mujer dentro de los procesos de aprendizaje, dentro de estas perspectivas, claramente implica desterrar la idea de que hay una esencia femenina o masculina. Por ende, la perspectiva antiesencialista del conductismo radical es opuesta a cualquier postura que considere que una variable disposicional, por ejemplo, como decía Sol antes, la biología del individuo, su cerebro, órganos genitales, determina unívocamente una clase determinada de comportamientos. Por el sexo y el género asignado al nacer, no quiere decir que la persona se va a comportar de esa manera, ¿sí? No hay nada, nos dice, inherentemente femenino en un comportamiento más dirigido al cuidado. Por ejemplo, simplemente que por una serie de razones históricas y culturales se refuerza diferencialmente la emisión de este tipo de comportamientos en las personas a las que etiquetamos como mujer.
De la misma manera que los comportamientos más dirigidos a la agresividad y a la proactividad se refuerzan diferencialmente en las personas que etiquetamos como hombres. Y hasta aquí ha llegado mi presentación. Gracias. Maravillosa. ¿Vieron qué difícil que Ahora habla escuchamos. Carla? ¿Qué? Espero no haber hablado muy rápido, pido disculpas. No, está bien, estamos en tiempo. Bueno, yo voy a empezar con un video, llegó la hora de los videos, que para mí es muy importante y creo que lo vean. No sé si ahí llegan a ver la letra abajo. A ver. Esperen, ¿eh? No se ve. Allá. Ahí sí, Caro. That I accept you or I tolerate you. You do not have the power to accept or tolerate me. I take that from you. You will respect me. So to each of you, my community dies every day. Whether it's from HIV and AIDS or from transphobia or homophobia. I ask you, consider this. That is a human being. We're all human beings. It's about inclusivity. And I will never, ever ask any of you for respect. I will demand it. You will not tell me that you accept me. You will not tell me that you tolerate me. That is not your power. I take that from you. You will respect me for who I am. Thank you for this honor. Bien. Empiezo acá. Esperen que se me prendió. They forgot that I was 6'7". Allá. Esperen que las veo todas, se me complicó. ¿Ven la presentación ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. Maravilloso. Bueno, consideraciones para tener en cuenta teniendo en cuenta todo lo que ya hablaron las chicas. Hay un montón de cosas que están implícitas y tienen que ver con qué hacemos cuando llega cualquier persona al consultorio, ¿no? Más allá de lo que podamos decir acá. Vamos a hablar a grandes rasgos. La idea es empezar con esto primero, ¿no? El uso del lenguaje en contextos profesionales, cuando hablamos de orientaciones sexuales, identidades de género, es importante, porque es importante tenerlo en cuenta para evitar microagresiones. Si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de escucharla a Alejandra, que tienen un montón de historias, muchísimas más que por ahí nosotras, y con respecto a las microagresiones que se reciben en entornos clínicos, cuando una persona va en busca de empezar un tratamiento, una de las historias que ella cuenta, por ejemplo, es la frase de no tenés cara de lesbiana, ¿no? ¿Qué sería tener cara de lesbiana, por ejemplo? Otras cuestiones a tener en cuenta tiene que ver con esto de conceptualizar las experiencias, ¿no? Hay varias, ¿no? Pero identificamos tres situaciones que son muy importantes, que tienen que ver con la relación terapéutica, ¿no? Tener en cuenta la alianza de trabajo y estas tres subescalas que nombro acá, que tienen que ver con el acuerdo de objetivos, la alineación de las tareas terapéuticas, y es muy importante también el vínculo terapéutico. ¿Sí? Identificar los objetivos en psicoterapia y el peso relativo que se le da al rol de la orientación sexual y la identidad cuando se presenta en el consultorio. Uno de los constructos más utilizados es el que nombré recién, que está relacionado con el acuerdo sobre los objetivos.
ver cómo las experiencias de esa persona fluyen desde la historia personal a las experiencias internas y hasta las respuestas conductuales. ¿Alguien me puede sacar la transcripción que está abajo? Que me incomoda y no la puedo sacar. Alguna de las chicas, Meli, fíjate si podés. ¿Y qué factores dentro del entorno pueden mantener esos patrones? Un modelo contextual funcional puede facilitar la identificación de los objetivos de tratamiento. ¿Cómo podríamos conceptualizar las experiencias? Esto tiene que ver con qué preguntas o qué tipo de preguntas podríamos llegar a realizar, teniendo en cuenta esto que lo sacamos también de Esquinta, ¿no? Por ejemplo, cómo respondió la familia cuando contó lo que le pasaba, en qué momento lo dijo, también es importante, es muy importante aparte de contextualizar, no es lo mismo por ahí, no es lo mismo pertenecer a una ciudad que seguramente estar en un pueblito del interior. Me ha pasado de tener una consultante que estaba y vivía en un pueblo del interior y todo lo que significó para ella transitarlo en un lugar así, hace mucho tiempo aparte. Si experimentó situaciones de discriminación o violencia, eso también nos va a dar la posibilidad de evaluar de qué manera lo enfrentó, qué tipo de recursos tiene, qué tipo de la red también que tiene. ¿Cuáles son las creencias negativas que puede llegar a tener respecto a su orientación sexual o la identidad? Si interpreta la respuesta de los otros como poco claras o como signos de rechazo. Si expresa vergüenza, esto aparece bastante, o sentimientos de que tiene algo que está mal, que es un poco viene en referencia a los marcos que nombraba recién Carla. Si existen eventos que pueden ser considerados traumáticos, cambio, se oculta la identidad de género o su orientación sexual. Tengo un consultante que no es mío, está conmigo para hacer MDR, y él ni siquiera lo puede decir en Tinder, sin su foto, ¿no? Si evita entornos o personas desconocidas, si se desconecta de relaciones significativas, en donde no pueden tampoco comunicar esto, ya sea por miedo al rechazo o por asociaciones dolorosas o por recuerdos. Uy, me fui. Cómo responden a los demás, qué respuestas da, cómo responde a su entorno, la salud, que las personas que las emplean, el lugar donde está. Una de las cosas que contaba Yendel, en algo que no vamos a ver acá porque no nos da el tiempo tampoco, es que tenía un profesor de química, un profesor que abría la puerta cuando ella salía y le gritaba un montón de cosas que no las voy a reproducir, espantosas. Estamos hablando de un docente. Cómo responde su entorno a la respuesta que da esta persona, si son las respuestas de la persona viables para ellos en términos de alcanzar objetivos preestablecidos. Mindfulness y toma de perspectiva. Una cosa que hay que tener en cuenta si vamos a aplicar mindfulness es si hay situaciones traumáticas, qué tipo de situaciones, por ejemplo, en situaciones de abuso. Esto no solamente acá claramente, sino en con cualquier consultante, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, la manera en la que vamos a trabajar y el tipo de ejercicio que vamos a elegir, y si no lo vamos a hacer nosotros, qué voces le vamos a dar para que tengan la práctica, para que sea como más significativa. El valor de la atención plena, que es un poco la traducción de mindfulness, se encuentra en parte en las reducciones beneficiosas que conduce a la rumia. Todos sabemos lo que es la rumia, implica esta recurrencia y el enfoque de atención en pensamientos y recuerdos que son predominantemente negativos. ¿Cómo estoy con él? De contenido negativo. Bien. Nos estamos recopando con RCT. Si la escucharon ayer a Lucía, la tiene súper recontra clara. Si tienen muchas dudas le pueden preguntar a ella. Bueno, existen diferentes maneras y formas de experimentar al yo. Estas también son cosas que estaría bueno poder tenerlos en contexto terapéutico.
¿sí? Dentro de lo que es la teoría del marco relacional, un enfoque conceptual del lenguaje, que informa muchos enfoques contextuales, habla de esto, ¿no? De tener en cuenta el yo como contenido, el yo como proceso y el yo como contexto. ¿No? Yo como contenido que nos dice estoy deprimido, soy gay, entonces mis compañeras no me respetan, mis relaciones nunca funcionan y siempre estaré solo, no podré, estos son algunos ejemplos, no podré encontrar trabajo si divulgo mi identidad de género, y fíjense también estas cuestiones, ¿no? Mis relaciones nunca funcionan, siempre estaré solo, ¿no? Como estos polos de nunca y siempre. El yo como proceso, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con sentir mi respiración, sentir que la respiración es un poco superficial, los pensamientos sobre una pelea que tuvo ayer con su novia, si siguen viniendo a la mente una y otra vez, y el yo como contexto, ¿no? Si mi yo, que era lo que hablábamos un poco de esto que está relacionado con con la perspectiva, ¿no? Mi yo de 12 años pudiera verme ahora, pensaría que tengo esta vida perfecta, o no. La atención plena, cuando se considera una forma de atención al momento presente, se define dentro del RT como el yo como proceso, y la toma de perspectiva es el yo como contexto. En términos de experiencias del yo, la atención y la toma de perspectiva también pueden minimizar o disminuir el impacto de los pensamientos estigmatizantes internalizados, que son parte de la experiencia del yo como contenido. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que hablamos por ahí antes, conceptualizar experiencias, haciendo las preguntas, no esta, ¿no? Claramente, pero más o menos, ¿no? Tener en cuenta estas preguntas y esto, ¿no? Estímulo, organismo, respuesta, consecuencia, la toma de perspectiva, el tema de estar presente y la atención plena, identificar, ¿no? Cómo se va reconociendo de qué manera experimenta el yo, ya en el contenido, proceso, contexto. Estos son, bueno, los puntos claves de lo mismo que estuvimos viendo recién. Pasamos a lo que es aceptación y difusión, en términos súper amplios, ¿no? Otra cosa que está bueno por ahí pensarlo como trabajar en sesión. Claramente, hoy vamos a hablar solamente de esto, tenemos para trabajar cada uno de estos puntos, ¿no? Esto el que venimos recién, los valores, la acción, y ese tipo de cosas. Lo mismo, hablando de nuestros mundos en verbales, que están llenos de comportamientos diarios, que refuerzan el tratamiento de palabras como si tuvieran el poder literal, y al mismo tiempo tienen pensamientos o reciben mensajes de cómo ser encasillados. El estigma internalizado se puede responder con técnicas de aceptación y de difusión. Todos sabemos, me imagino, lo que es la difusión, que tiene que ver con tener esta capacidad de poder cambiar algún pensamiento, o esto, ¿no? Los estigmas internalizados, esta cuestión de poder activar la flexibilidad como para poder ir en pos de lo que busca el consultante, de los objetivos que tenga en ese momento. Son componentes clave a lo que usamos. La flexibilidad psicológica. La difusión es una técnica que solo se puede aplicar en relación con los pensamientos y no eventos o objetos externos, y debe usarse junto con la aceptación. Otra técnica que se utiliza es FAP, la vimos a Mavis ayer, los que estuvieron en el Happy Hour. Es una postura terapéutica que puede experimentarse como afirmativa, consta de 5 reglas, no estoy capacitada en FAP, la verdad, que tiene que ver con observar la ocurrencia de las conductas clínicamente relevantes, implica identificar qué comportamientos reflejan la expresión y la autenticidad y la vulnerabilidad del paciente. Una de las cosas, vulnerabilidad, intimidad, y después trabajar el tema con CFT en la parte de vergüenza. Una de las cosas que dicen, en realidad hay análisis y hay estudios, que dicen que trabajar la vulnerabilidad y la intimidad, enseñarle al paciente, ¿no? A tener conductas relevantes, a copiar por ahí conductas relevantes, lo que aparece en sesión, a poder aplicarlo afuera, también puede colaborar con el objetivo último, que es lograr el bienestar. 5 reglas, vuelvo para atrás.
La regla 1 es observar la concurrencia de estas conductas clínicamente relevantes. La regla 2 es evocar las conductas en sesión. La idea es que el terapeuta no pueda reforzar los comportamientos que reflejan la cercanía, sin que estos comportamientos estén presentes durante la sesión. La regla 3 es reforzar, implica responder de manera genuina y natural y que refuerza calurosamente las ofertas del cliente por cercanía. Ellos utilizan la palabra cliente, yo no la cambié. Regla 4 es observar, y la 5 tiene que ver con generalizar, que en realidad esa es una regla que quienes trabajamos en esto, la idea es generalizar todo, ¿no? Poder generalizar las conductas o lo que trabajamos en sesión, que ellos lo puedan generalizar fuera de sesión. FAP requiere que el terapeuta utilice sus propias respuestas genuinas como una herramienta clave en la terapia. El terapeuta debe sentirse cómodo estando presente con la vergüenza, el dolor y la pérdida. También habla de la sensibilidad al rechazo y el autoocultamiento que contribuyen a desafíos relacionales. Y el objetivo de FAP, me molesta mucho, no pudieron sacar los subtítulos, ¿no? El objetivo de No, FAP... No lo pero vemos fíjate, nosotras, Caro. no lo vemos nosotras. Fíjate si vos lo podrías hacer desde la No sé parte cómo- ahí de ahí lo- Ponele More. ocultar subtítulos. No, no me aparece en la pantalla. No, ya está, no importa, lo corrijo. El objetivo de FAP es aumentar los comportamientos auténticos orientados a la intimidad que se reforzarán naturalmente en la vida del cliente. Y trauma. Hay que tener en cuenta un montón de factores. Lo que estamos dando es una versión súper resumida de algo que puede ser, que es muchísimo más extenso, ¿no? Un poco lo que decían recién las chicas, teniendo en cuenta toda la historicidad, están expuestas a una variedad de eventos importantes desde muy chicos. Una de las cosas de las personas que entrevistamos, no en el caso de Agos, que creo que es una nena que tuvo mucha suerte de tener los papás que tiene, que son también los creadores de Munay, y que una se pregunta cómo se va a desarrollar, sería muy lindo también poder ver eso y ver las diferencias. Pero una de las cosas que decía Yendel, y que por ahí se reproducen muchos, es que no le importaba tanto lo que decían los demás afuera, porque las peores cosas se las decían en su casa, ¿no? Entonces, que es lo mismo que decía Muratore recién, ¿no? Esto de lo peor pasa por lo general internamente. Por suerte esas cosas igual, si bien todavía pasa, están cambiando bastante. Están expuestos a una variedad de eventos que incluyen acciones discriminatorias, violencias, bueno, abuso. Ustedes pudieron ver también la cantidad de las estadísticas que presentó Carla, la primera vez que la vimos a mí me impresionó mucho más ver la cantidad de años que tienen, el promedio de vida que tienen, ¿no? La cantidad de eventos que eso implica, cómo ven limitada toda su experiencia personal, cómo le impiden ser personas. La agresión en la edad adulta, trauma complejo, bueno, discriminar también traumas, es complejo, no hay ese tipo de cosas, relacionado con la pérdida de la familia, el rechazo de los padres, que es lo que acabo de decir. Es importante capacitarse, es importante supervisar, muy importante supervisar y evaluar también cómo el estrés en disidencias, el estrés que transitan las disidencias en algunas oportunidades se ve agravado por otras fuentes de trauma. Nosotras creemos, Sol hace un trabajo por fuera que es bastante admirable. Creemos muchísimo en esto que pregonamos, realmente son cosas que resuenan en nosotros, esto lo traigo en términos de lo que decía ayer Caro Príncipe, un poco de consultarnos y de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Algunas cosas tienen que ver con historias personales o familiares, y otras porque surgieron así a partir de algunos... ay, quiero trabajar, y eso que hablo en español.
de algunos consultantes que llegaron a vernos y realmente nos conmovieron. Entonces, para cerrar un poco todo esto, nos queríamos ir con una foto que me parece que es muy significativa de lo que venimos hablando y de lo que pasa cuando alguien dentro del colectivo muere o desaparece, que es